Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Israel Samanes. Es un gusto saludarlos y a la vez esperando se encuentren muy bien en el amor del Señor. Quiero aprovechar esta oportunidad para poderles invitar a cada uno de ustedes a las distintas casas de vida que nuestra iglesia está organizando en distintos horarios. Tenemos horarios para las casas de vida de varones, horarios para las casas de vida de mujeres, para los adolescentes y también para las parejas. Están todos cordialmente invitados. Estas son reuniones en donde nosotros, a través del programa de Zoom, podemos aprender cada día más de la palabra del Señor. Qué importante que es ahora en estos tiempos en donde vivimos muchas tribulaciones, a veces temores, enfermedades, hemos pasado por duelo, y qué importante que es recurrir a la palabra del Señor. Dice la Biblia, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo pienso que en estos tiempos en los cuales hemos vivido, en estos últimos meses de pandemia, cada uno de nosotros hemos vivido distintas situaciones. En lo personal, para mí ha sido muy edificante en estos meses el poder participar de la Casa de Vida de Mujeres que se lleva a cabo todos los días miércoles a las 8 de la noche. Tiempos en los cuales hemos podido interactuar con las hermanas, hemos podido orar las unas por los otros, hemos podido compartir nuestras experiencias durante todo este tiempo y por sobre todo aprender cada día la palabra del Señor. Estamos iniciando justamente un hermoso estudio bíblico que habla sobre las mujeres de la Biblia, en las cuales nosotros nos podemos reflejar y ellas van a ser un ejemplo y una guía para cada una de nosotras. También quería invitarlos que también hay casas de vida para los adolescentes y jóvenes los días sábados y para las parejas también. Hermanos, es una invitación a poder seguir aprendiendo y estudiando cada día más de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todas y a todos. Estamos iniciando este tiempo de estudio bíblico. Espero que hayan estado impacientes, ¿no?, por el estudio de este día. Queremos dar una cordial bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando. A ver, tenemos aquí en Facebook. Déjenme ver quién está en Facebook. Tenemos a Andrés Chalén, está también a Mafer Chávez, Javier Hungría, también le mandamos un saludo muy grande a toda la familia Hungría. ¿Quién más está por aquí? La familia Amor Hidalgo, también están conectados desde Facebook. Déjenme ver rápidamente en Instagram, a ver quiénes están conectados. Está Jessica, supongo, está desde Instagram. Recuerden, en Instagram se nos permite transmitir 1 hora máximo y luego se corta la señal. Si eso pasa, pueden pasar al Facebook Tyron Ibáñez Robles rápidamente, ¿no? O pueden inmediatamente desde ahora estar conectados directamente con el Facebook Tyron Ibáñez si acaso
tuvieran cuenta de Facebook. Bien, ¿quién más está en Facebook? Déjenme ver por aquí. Está Víctor Manuel. Le enviamos un saludo a Víctor Manuel, ¿no? Sonrisas transparentes, sonrisas blancas, siempre con Víctor, ¿no? Gran dentista, odontólogo. Saludamos también a su esposa Viviana y a sus 2 bebés, ¿no? A los niños, ya no son bebés, tan grandotes, ya. A Salomón Abraham también le saludamos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. ¿Quién más está por aquí? William Martínez desde la Misión Vergeles también está conectado a esta hora. ¿Quién más? Eloísa Miranda también está conectada. Le mandamos un saludo muy grande. Déjenme ver quién más está por aquí. Bien. Primero, déjenme felicitarles por su puntualidad. Ahorita que ya prácticamente, ¿no? La gente está afuera como que si nada pasara, ¿no? Es algo de asustarse. En muy pocos lugares en realidad se respetan las distancias, sobre todo en los servicios, en el servicio público, en el servicio de transporte público, en los bancos, no, es complicadísimo. Pero qué bueno que esté aquí, esté en casa. Saludamos también a Enrique y a Jennifer, su esposa, a Mónica, la abogada Mónica Lavesari. Le mandamos un abrazo grande a Mónica, a toda su familia. Le mandamos también a su descendencia un abrazo muy grande. Qué bueno que estén conectados a esta hora. A Carlitos Carriel, a toda la familia Carriel Pérez, a su esposa Lisba, a todos sus hijos, toda la familia Carriel, le mandamos un gran abrazo. Qué bueno que estén conectados en plena recuperación económica, donde muchos están ahorita viendo cómo hacer para retomar negocios, para emprender. Y bueno, pues es grato saber de que pueden separar un tiempo para estudiar la Biblia. Vamos a orar para iniciar formalmente y luego seguimos dando la bienvenida a las personas que se van sumando. Recuerden, si están conectados en Instagram, 1 hora permite transmitir y luego la señal se corta, ¿sí? Bien, vamos a orar. Acompáñenme por favor ahí donde se encuentre y pidamos mucha sabiduría al Señor para el tiempo que vamos a compartir. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este mes de julio que está iniciando. Señor, un mes de julio con nuevas expectativas, con nuevos desafíos, con nuevas libertades, si se quiere ver así, Señor. Como siempre te rogamos, Padre, sabiduría de lo alto. Los seres humanos nos confiamos. Tenemos esa tendencia de confiar en nuestra capacidad, en nuestra propia prudencia, Señor, y no nos fiamos de ti de todo nuestro corazón, como aconseja el proverbista. Así que ayúdanos, Señor, a ser sabios y prudentes en este tiempo. Señor, queremos pedir tu dirección para el estudio de esta noche. Es un estudio importante, como todos en realidad, pero tal vez la temática de hoy, por las características del ser humano, Señor, lo hacen algo diferente, pero en realidad es un estudio muy importante como todos los demás, Señor. Así que pedimos que tú nos des mucha sabiduría, mucha dirección, que sea tu palabra hablándonos, Señor amado, y confrontándonos. Padre, a los que están próximos a conectarse, Señor, que tú puedas guiarles y ayudarles también a que puedan tener todo en orden. Este horario es un poco complicado, hay que hacer deberes con los chicos, darles la merienda, hacer que duerman. Señor, por eso te rogamos que tú des la fuerza a todos quienes somos padres de familia a poder organizarnos y estar conectados. Y a los que no son padres, Señor, pues con mucha más razón que puedan irse conectando a esta señal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ¿quién más se conectó? A ver, está Adriana Cadena y por supuesto Teresita. Está aquí Héctor, Ginger, está Richard Spin. También le saludamos a Richard, a Rosy, a sus hijas, a sus nietos, a todo el clan Spin. A todo el clan ya se está que se convierte en una tribu, ¿no? Ahí la familia Spin Garrido. ¿Quién más está por aquí? Déjeme ver. En Instagram, ¿quiénes están conectados? Mi esposa, la única que está conectada, ¿no? Qué bueno, está bien. Bien, hermanos. A ver,
el tema del diezmo y la ofrenda, ¿no? En realidad, ¿cómo podríamos decirlo? Es complicado porque nosotros mismos lo hemos hecho complicado, ¿no? En, en la historia reciente de la iglesia, tal vez de los últimos 30 años, si acaso 40 años, los grandes problemas y distanciamientos dejaron de ser o pasaron de ser temas teológicos o doctrinales y se concentraron en temas de dinero, ¿no? Sobre todo en nuestro país y en nuestra ciudad. Acusaciones de mal manejo de recursos, acusaciones a administradores, a contadoras o contadores, acusaciones a pastores de haberse robado la plata, epítetos hacia el cuerpo pastoral de las iglesias, diciendo que los pastores están para pedir plata, para pedir dinero, crisis en los miembros por el tema de los diezmos, de las ofrendas, las grandes sesiones de negocios terminaron siendo batallas campales, ¿no? Literalmente, hubo gritos, insultos, alguna vez hasta se fueron de manos, que yo estuve presente. Entonces, por estas situaciones, este tema de diezmos y ofrendas se ha vuelto muy polémico. Y es que esto se ha dado, hermanos, porque tal vez nosotros hemos querido transmitir o enseñar lo que nuestra tradición nos dice, sea bautista, de los varios grupos bautistas que hay, sea de Alianza o Unión Misionera, sea de grupos pentecostales y todos los grupos pentecostales que hay, los aliancistas, ¿no? Y todos los grupos de alianza que hay. Entonces, tal vez ha sido más por afán de transmitir lo que nuestra denominación dice, usar el texto bíblico para respaldar la postura de la denominación y no haber sabido responder ante las cuestiones que se nos han hecho en cuanto a los diezmos y ofrendas, ¿no? Porque cuando nos hacen preguntas de eso, decimos, bueno, no hay que cuestionar la palabra de Dios, así nos enseñaron y listo, ¿no? Y eso no es respuesta, ¿no? La Biblia sí nos ofrece respuestas y son aquellas respuestas que hoy vamos a dar frente al tema de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Ha sido tan duro esta situación del tema de las ofrendas y los diezmos que hasta entre hermanos en Cristo se han dicho Judas, ¿no? Así, Judas traicionero. No estoy hablando de gente que ha tenido años en el Evangelio, conocedora de la palabra de Dios, ¿no? Que se han ofendido de esa manera, diciéndose Judas, ladrón, mentiroso, manipulador, ¿no? Una joya en la iglesia del Señor. Soluciones se han intentado tener, transparencia, hacer públicos los informes financieros. Por otro lado, soluciones como la centralización del poder en el pastor, ¿no? Y que el pastor toma decisiones, no le consulta a nadie, no consultar en el sentido de pedir permiso, sino es que no busca consejo, ¿no? Su asesor directo es Dios y listo. Y los demás tenemos que hacer caso lo que el pastor dice, ¿no? Se han tomado decisiones de esa manera. Otra solución es dar informes financieros muy generales y muy extensos que la gente no entiende nada. Entonces, pero bueno, son finalmente soluciones cargadas de buenas intenciones, creo yo. Bueno, además yo no soy nadie para juzgar las intenciones de nadie, ¿no? Pero quiero pensar por sanidad de mi corazón que han sido soluciones cargadas de buenas intenciones, es decir, no ha habido malicia, ¿no? Tal vez vivo en mi mundo yo o estoy tan aferrado a un ideal, ¿no? Que quiero pensar de que no ha habido malicia y no hay malicia atrás de todas estas soluciones que se han postulado frente a la problemática de los diezmos y ofrendas. Bien.
La pregunta es, vamos a empezar con los diezmos primero. ¿Se debe diezmar hoy? Ante esta pregunta hay dos posturas o dos líneas de pensamiento. Yo quiero que usted considere, ya, porque yo esta noche yo no le voy a decir, a ver, usted tiene que hacer esto, ¿no? O mi iglesia cree esto, o tal denominación dice esto. No. A ver, si usted esperaba eso, pues vaya al estudio bíblico de su denominación y seguramente ahí le van a repetir lo que años han repetido. Yo quiero tratar de ponerle o exponerle el cuadro completo, ¿no? Para que finalmente usted decida. A ver, hay dos posturas. La primera postura es aquella de un sistema teológico que se llama dispensacionalista. Dispensacionalista. Este sistema teológico o pensamiento teológico ve el texto bíblico por dispensas. ¿Qué son dispensas? Por edades o por épocas. ¿Ya? Lo ve por etapas. ¿Sí? Entonces, cada una de esas etapas, Dios se relacionaba con los seres humanos bajo diferentes pactos. Hoy estamos bajo la dispensación de la gracia. Dirá el pensamiento dispensacionalista. Antes estaba bajo la dispensación del pueblo de Israel, la dispensación de los jueces, la dispensación de la monarquía, la dispensación de la ley. O sea, el pensamiento dispensacionalista ve el texto bíblico por etapas. Y en cada una de esas etapas analiza las formas en que Dios se relacionaba con los seres humanos. ¿Y cómo se relacionaba Dios con los seres humanos? Generalmente por pactos. No, Dios de pactos, Dios proponía el pacto y el ser humano aceptaba. ¿Ya? Esa es una postura que hay, que ya voy a desarrollarlas, ¿no? La otra postura es la no dispensacionalista. Esta postura o pensamiento ve el texto bíblico como un todo. No lo ve por edades ni por épocas, lo ve como un todo. ¿Ya? Recuerden, si tienen alguna pregunta, me la hacen nomás con toda confianza, por favor. Vamos primero con el sistema o el pensamiento dispensacionalista. Hermanos, recuerde que usted tuvo que haber visto el estudio bíblico anterior, que hablamos de Malaquías 3, para tener más claro lo que hoy vamos a exponer. Porque en el estudio pasado hablé de cómo, la cantidad de diezmos que hay en la ley de Moisés y las ofrendas o sacrificios que había en la ley, ¿ya? Para tener claro lo que hoy se va a exponer. A ver, el pensamiento dispensacionalista, ¿qué dice o qué propone? Dice que el diezmo no es para la iglesia porque era una práctica del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Ahora, la iglesia no está bajo la ley. La iglesia no está bajo la ley. ¿Ya? Vamos a ver algunos textos bíblicos. Permítame un momento, por favor. Déjenme ir a ver mi Biblia. Perdonen aquí la improvisación. Aquí estamos de nuevo. Ok, aquí estamos. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Rápidamente, Mateo 26, 27 al 28. Recuerde que todo esto está en una presentación, va a estar en un link para que usted le dé clic y pueda ver toda la información que le estoy compartiendo. Mateo 26, 27 al 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. ¿No? Aquí se establece un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Romanos 6, 14. No vamos a ver todos los textos, sino solamente algunos. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Vamos a Hebreos 8, versos 8 y 9. Porque reprimiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ya? Entonces, el pensamiento dispensacionalista dice que el diezmo no es para la iglesia porque era una práctica del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, y que la iglesia está ahora, no está bajo la ley sino bajo la gracia, ¿no? Estamos bajo la dispensación de la gracia. Ya. ¿Qué más dice el sistema dispensacionalista? Que el énfasis en el Nuevo Testamento, bajo este nuevo pacto, es la ofrenda. Vamos a abrir en Hechos 2, 45, 46. Hechos 2, 45 y 46. Disculpe que vaya rápido, pero quiero cubrir el tema de hoy, si no nos tocaría esperar hasta el siguiente jueves. Hechos 2, 45 y 46 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Más adelante, ahí mismo en Hechos, capítulo 4, versos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vamos a Romanos 15, 25 al 27. Romanos 15, partimos de Hechos, hermanos, porque en Hechos viene el Espíritu Santo y arranca toda la etapa de la iglesia, ¿no? Romanos 15, versos del 25 al 27. Perdón. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Y 1 Corintios 16, versos 2 y 3, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Ya? ¿Qué estaba pasando aquí? Que en Jerusalén, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo, la predicación de Pedro, todo el mundo en un mismo ambiente, un mismo espíritu, vendió sus propiedades, los pusieron a los pies de los apóstoles para que distribuyeran según la necesidad de la comunidad judía y comunidad gentil. Más adelante, estos mismos cristianos o santos que le llama la Biblia, al no tener casas, al no tener tierra para trabajar, comenzaron a pasar necesidad. Entonces Pablo solicita a las iglesias que se iban fundando que puedan dar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad, y que no tenían heredad o tierra para trabajar porque la habían vendido antes para ayudar a los hermanos de ese entonces que estaban en necesidad. ¿Ya? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta aquí? Ahora, otra postura del sistema dispensacionalista dice que los diezmos como tal en aquel entonces, estamos hablando siglo I, se entregaban en el templo y los gentiles no podían acceder hasta el lugar donde se depositaban los diezmos. Cuando uno iba al templo, no, en este caso siglo I estaba el templo de Herodes, el templo que construyó Herodes para los judíos. Habían dos puertas grandes que eran las entradas, ahí entraba todo el mundo. Y había un primer patio, un primer atrio, llamado atrio de los gentiles. ¿Ya? Después de ese atrio había una puerta que tenía un letrero que decía, a ver, se lo parafraseo porque no recuerdo exactamente: cualquier gentil que pase esta puerta morirá. Entonces, por esa puerta solamente podía pasar los judíos, hombres y mujeres.
los gentiles se quedaban en el atrio de los gentiles, ¿no? Al momento que uno entraba, estaba el atrio de los gentiles, había una puerta, pasaban solo judíos. Después de esa puerta estaba el atrio de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque había otra puerta donde solamente pasaban los hombres y las mujeres se quedaban en ese patio o ese atrio. Entonces estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, donde se quedaban las mujeres. Había otro atrio o otro lugar para los hombres judíos y de ahí venía el espacio para los sacerdotes, que era ya el lugar santo, y finalmente el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ya. Las canastas donde se depositaban los diezmos, los varios diezmos, los impuestos, las ofrendas o los sacrificios o las ofrendas voluntarias, estaba en el atrio de las mujeres, donde solamente podían pasar los judíos. Los gentiles no podían pasar. Entonces, el pensamiento o el sistema dispensacionalista dice que como los diezmos se entregaban en el templo, ¿no?, en un lugar donde los gentiles no podían pasar, entonces por esta razón no se insiste a la iglesia que la componían gentiles y judíos, no se insiste en la práctica del diezmo. ¿Ya? Esto dice el pensamiento dispensacionalista. Ok. Si tiene alguna pregunta, hermanos, me la hacen nomás, por favor, con toda confianza. Déjenme, yo tomo un poquito de agua. Este es el sistema dispensacionalista. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta aquí? Básicamente, este sistema dice que como nosotros estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley, ya nosotros no tenemos ningún tipo de conexión con el diezmo ni ninguna práctica de la ley de Moisés. Bien, si no hay preguntas hasta aquí, vamos con el sistema no dispensacionalista. ¿Qué dice este sistema no dispensacionalista? Plantea que la base del diezmo se produjo antes de la ley mosaica. ¿En dónde? En Génesis capítulo 14, versos del 17 al 19. Vamos a abrir. Génesis 14, versos del 17 al 19. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 19. Y le bendijo, aquí está bendiciendo a Abraham, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. El 20 también leamos: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, los diezmos del botín. Entonces, aquí, el jueves pasado le dije que hay un texto en Hebreos que nos causa conflicto, ¿no? Y es el argumento del sistema no dispensacionalista. En Hebreos se menciona a Melquisedec como un tipo de Cristo, como un tipo es como una figura de Cristo, una prefigura de Cristo. ¿Ya? Vamos a Hebreos 7, al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versos del 12 al 15. Hebreos 7 del 12 al 15. Aquí está. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Sí, porque los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, no de Judá. Y esto es aún, verso 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ya, si usted lee todo el capítulo 7 de Hebreos, el autor de Hebreos, que dicho sea de paso, no se sabe quién es. Algunos piensan que es Pablo, otros piensan que es Lucas, pero en realidad no se sabe. Tampoco se tiene claro al 100% cuál es la audiencia del libro de Hebreos. Se sobreentiende que son, ya sea judíos o estudiosos judíos o gente relacionada con la cultura hebrea. Pero no se sabe, un misterio eso de ahí. ¿Ya? Pero el capítulo 7, básicamente lo que está diciendo que Melquisedec, en aquel entonces es mucho mayor que Leví, de donde salían todos los sacerdotes, según el mandamiento de la ley de Moisés o la ley de Dios. De Leví tenían que, sus hijos, su descendencia, venían todo el sacerdocio. Melquisedec es mayor que Leví porque Abraham, que es padre de Leví, a ver, sería no papá, sería como bisabuelo de Leví, le entrega los diezmos del botín o de todo a Melquisedec, rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén, uno de los varios nombres que tenía Jerusalén. Entonces, como Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví, de la ley de Moisés, Cristo, al igual que Melquisedec, es mayor que Leví, mayor que ese sacerdocio. Entonces, aquí el sacerdocio ya no es por descendencia, ya no es que el sacerdote tiene que venir o descender de la tribu de Leví. No, Jesús viene de la tribu de Judá, pero él es mayor, así como Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví. ¿Por qué es mayor? Porque Abraham le presenta los diezmos. Entonces, desde esta figura, el pensamiento no dispensacionalista dice que el diezmo es antes de la ley mosaica. Es más, la figura del diezmo, del dar los impuestos a la divinidad de hermanos, a ver, no es exclusiva del pueblo de Israel. El diezmo lo practicaban los babilonios, los persas, los egipcios, después los griegos, etc. Entonces era una costumbre. Pero antes de la ley de Moisés, de que existiera toda la ley, de que existiera Israel, porque recuerde que Israel es Jacob, el nieto de Abraham, ya Abraham estaba dando los diezmos de todo. ¿Qué más dice este pensamiento no dispensacionalista? Que el nuevo pacto en la sangre de Cristo anula el anterior, o sea, la ley de Moisés, en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón de pecados y todo lo que tiene que ver con temas de salvación y perdón y restauración de pecados. Pero no anula el amor al prójimo, el amor a Dios, ni el diezmo. Ni el diezmo. ¿Ya? Entonces, todo lo relacionado a la ley, de que hoy ya no somos parte, tiene que ver con la salvación. Ya no somos salvos por cumplir la ley, dice este pensamiento. Somos salvos por gracia. Pero lo demás hay que cumplirlo. Los 10 mandamientos, el amor al prójimo, el amar a Dios, no tener dioses ajenos, etc. Lo demás hay que cumplirlo, incluido el diezmo. ¿Ya? Entonces, hermanos, son dos pensamientos muy bien marcados, uno más que otros, bien sustentado. Tal vez el que más se sustenta es el pensamiento dispensacionalista, pero no podemos descuidar el pensamiento no dispensacionalista. ¿Ya?
que plantea de que hoy se tiene que seguir diezmando porque el diezmo es antes o se da antes de la ley de Moisés, antes de que existiera el pueblo de Israel. Entonces, el diezmo no apareció con la ley de Moisés, ni tampoco va a desaparecer con la ley de Moisés. Le estoy parafraseando más o menos el mensaje del pensamiento no dispensacionalista. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? Antes de continuar con otros datos, con unos datos históricos. Algo no me estoy haciendo entender. Necesita que repita algo. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a esperar unos segundos. Muy bien. Estoy esperando a ver si hay algunas preguntas, algún comentario. No se preocupe que yo espero. Quiero darle algunos datos históricos. Déjeme ver los comentarios anteriores, a ver si hay más, si hay alguna pregunta. A ver, dice Héctor, el diezmo es algo cultural que se incluyó en la ley. Claro. De hecho, muchas cosas de la ley, ¿no? Muchas prácticas de la ley eh, tenían mucha relación con otras naciones, ¿no? Porque eran cosas culturales de la época que Dios las utilizó porque era parte, porque el pueblo era parte de esa cultura. No, es así. Entonces, es como hoy tenemos cosas culturales, nosotros, que creo yo Dios también las usa para hablarnos, ya no como una ley, porque tenemos toda la ley o la revelación completa en la Biblia, en Jesucristo, pero que Dios nos siga hablando, ¿no? Ok, me estoy haciendo entender. Listo. Algunos datos históricos que es importante que usted los tenga presentes. En el año 70 después de Cristo se destruye el templo de Jerusalén y se detiene toda práctica sacerdotal, los sacrificios y entre ellas también el diezmo, porque el diezmo se lo entregaba en el templo, ¿no? En el pensamiento judío. De allí no hay registros, no hay registros históricos del pago del diezmo en la iglesia hasta antes del siglo VI. No hay. O sea, finales del siglo I, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, hasta el siglo VI no hay registros históricos del pago de diezmos en la iglesia. Ahora, en el concilio de Tours, el concilio de Tours o los concilios de Tours fueron una serie de concilios no ecuménicos durante la Edad Media. No ecuménico se refiere que no es que se reunían representantes de la iglesia de todo el mundo, no, solamente eran concilios de ciertas regiones geográficas, ¿ya? Entonces, en uno de esos concilios de Tours, hubo 6 concilios de Tours, en el año 567 se promulga, año 567, un decreto para la recolección del diezmo. Año 567. ¿Sí? Estamos hablando siglo VI. ¿Ya? Esto es historia, lo puede revisar, no tienen que creerme, lo puede confirmarlo. Luego, en el concilio de Macón,
otro tipo de concilios no ecuménicos, es decir, insisto, el concilio ecuménico, hermanos, reunía representantes de la iglesia de todo el mundo conocido. Ecuménico significa en tierra habitada. Entonces, cuando había un concilio o una reunión, convocaban a representantes de toda la tierra habitada de la iglesia. Por eso se llama concilio ecuménico. El concilio de Tours y el concilio de Macón eran concilios no ecuménicos. Es decir, no iban representantes de todo el mundo conocido, sino de una región específica. Son datos históricos que le estoy dando. El concilio de Macón, convocados por los reyes francos o los reyes de Francia, en el año 585 decreta excomunión o expulsión para los que no pagan el diezmo. Recuerde, desde el año 70 hasta antes del siglo VI no hay registro histórico sobre el pago de diezmos en la iglesia. Solamente ofrendas. Ahora, ¿qué hacía la iglesia católica en el siglo VI? La iglesia católica. A ver. Se tomaron estas decisiones sobre el pago de diezmos. También Carlomagno, que no tengo aquí la información, también decretó el pago de diezmos. Se decreta esto para que la iglesia tenga ingresos, porque se vivía de la ofrenda, de la limosna. Entonces, se decreta el tema del diezmo para que la iglesia pueda tener ingresos. Claro, no lo toman como la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés, recuerden, habían 3 diezmos. Simplemente aquí se decreta que haya diezmo, y el que no diezma, según el concilio de Macón, era excomulgado. Para el siglo VI, la relación iglesia y Estado estaba muy fuerte, muy fuerte. ¿Y qué hacía la iglesia católica? No, esto sigue hablando de la iglesia católica en total, con el respeto de aquellos hermanos que son católicos. Estoy hablando de historia solamente, no, mi intención no es hablar mal, es historia. La iglesia católica poseía tierras, ¿ya? Estas tierras se las alquilaba a personas pobres y les exigía que de lo trabajado den el diezmo. Es decir, la iglesia católica no solamente recibía el alquiler por la tierra, sino el 10% del trabajo de esa persona pobre. Había mucha presión por parte de la iglesia para que la gente de toda clase social diezme. Y había presión para los pobres incluso. Entonces, como los pobres no tenían, ¿qué hacía la iglesia? Les alquilaba la tierra para que de lo que trabajen saquen el 10%. Y así no sean sancionados o excomulgados de la iglesia católica. Esto comenzó a pasar a partir del siglo VI. Dos padres de la iglesia, ¿no? Que son algunos, ¿no? Pero quiero mencionar a estos dos. Ireneo, que vivió en el siglo II, y Tertuliano, que vivió a finales del siglo II, inicios del siglo III. Ellos hablan de la no exigencia del pago de los diezmos. No me crea, confírmelo. Ireneo y Tertuliano hablan de la no exigencia del pago de los diezmos, siglo II, siglo III, la época en que ellos vivieron. Porque ellos hablan de que al Señor hay que darle todo, nuestro cuerpo, nuestra vida, no solamente el 10%. Martín Lutero, el gran reformador, siglo XVI, en un sermón dijo: la ley de la gracia excluye la ley del diezmo. La ley de la gracia excluye la ley del diezmo. Es decir, el diezmo en la Edad Media, a partir del siglo VI, se comenzó a convertir en una práctica de la Iglesia Católica para que la Iglesia tenga ingresos. Y no solamente esto, sino la Iglesia también comenzó a generar el pago de indulgencias.
¿Qué eran las indulgencias? Tenían un cofre, usted tenía que depositar una moneda allí, y si usted tenía un familiar que había fallecido, usted tenía que pagar una indulgencia para que el alma de ese familiar salga del purgatorio. Entonces, cuando usted depositaba en la urna de las indulgencias, en el momento que la moneda toque el fondo del cofre, el alma de su familiar salía del purgatorio y se iba al cielo. ¿Ya? Era la creencia y lo que la Iglesia Católica promovía. Entonces tenían las indulgencias, tenían el pago de diezmos, etc. ¿No? De esta manera la Iglesia Católica generaba ingresos. Estos son algunos datos históricos. Entonces, recapitulo, les expliqué las dos posturas. Dispensacionalista, que básicamente dice que no hay que diezmar porque no estamos bajo la ley. La postura no dispensacionalista, que dice que el diezmo es antes de la ley, ¿no? Con Melquisedec, ¿ya? Y que como Abraham entregaba los diezmos y como que por Abraham tenemos la bendición, porque desde Abraham vino el Salvador, entonces nosotros también tenemos que diezmar hoy. Le expliqué estos datos históricos de que desde la destrucción del año 70 del templo en Jerusalén, desaparece el sistema de sacrificios, desaparece incluido el pago del diezmo, hasta antes del siglo VI. Los padres de la iglesia, Tertuliano e Irineo, hablaban de la no exigencia del pago del diezmo. A partir del siglo VI, hasta toda la Edad Media, la Iglesia Católica tomó el diezmo y las indulgencias para tener ingresos enormes, porque la Iglesia Católica es millonaria. Martín Lutero, reformador, protestante, dijo que la ley de la gracia nos exime de la ley del diezmo. Ok, vamos a ir concluyendo, hermanos. A ver si hay espacios para preguntas o comentarios. ¿Cuáles son los errores comunes que hemos cometido? Digo hemos porque yo también lo he hecho. La iglesia en el siglo XX y tal vez en el siglo XXI. Que yo veo, que yo observo, no estoy hablando de una iglesia en específico, hablo en general. Usar Malaquías 3:10 como base para diezmar. No sé si usted ha escuchado que en muchas iglesias hermanas se usa Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Permítame leerlo para no olvidarme ningún detalle. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Se ha usado este versículo para promover el diezmo, como una base para diezmar. Se nos ha dicho, al menos yo recuerdo eso, vamos a probar al Señor. Diezma, para que el Señor te bendiga. Diezma al Señor. Claro, ignoramos lo que hice anteriormente, el tema de la maldición por no diezmar. Ignoramos la situación política y religiosa que vivía el profeta Malaquías, ¿no? La situación que vivía el pueblo de Israel en ese entonces, o el pueblo de Judá en ese entonces. Entonces, es un error común. Yo a veces iba a iglesias donde tenían en un banner o tenían pintado en la pared Malaquías 3:10. Otro error común que yo observo, o he observado, es el mal uso del principio de siembra y cosecha. No se toma en cuenta el contexto. Vamos a ir a 2 de Corintios 9, rápidamente. 2 de Corintios 9, versos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¡Pac! Sacamos este versículo y comenzamos a hablar de la siembra, siembra, siembra. ¿Usted ha escuchado eso? Siembra, siembra, siembra. Según como sea la cantidad de tu siembra, según como sea la cantidad de tu siembra, va a ser tu cosecha. Así que siembra, 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 siembra. Entonces, hemos hecho énfasis en lo material. A mayor cantidad física o mayor lujosa sea tu siembra, mejor será tu cosecha.
Pero olvidamos pues que dice el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, en este contexto, el sembrar escasamente tiene que ver con la actitud de mi corazón. Si yo doy con tristeza o por necesidad, o si mi motivación para ofrendar es equivocada, yo estoy sembrando escasamente. Nada tiene que hablar, nada se refiere aquí de cantidades. Y el que siembra generosamente es el que da con alegría, con la motivación correcta. Y esa siembra que tiene una motivación correcta, Dios la multiplica. ¿Cómo? Ni idea. Eso es problema de Dios. Pero cuando uno siembra con la motivación y la actitud correcta, Dios multiplica. No importa la cantidad. Pero ese es otro error muy común. Déjenme ver, aquí hay una pregunta que han hecho. ¿Se podría decir que el diezmo era el sistema tributario de Israel del Antiguo Testamento para la redistribución de la riqueza? A ver, el diezmo en el Antiguo Testamento no era redistribución de la riqueza. El diezmo era para los levitas, era para sostener todo el sistema religioso que la misma ley decía que había que tener, para adoración a Dios, obviamente. Y también el diezmo se usaba para ayudar a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. Entonces, en sí, no era para redistribución de la riqueza, era para sostener todo el sistema religioso del pueblo de Israel, porque con ese diezmo se organizaban las fiestas religiosas, etc. ¿Ya? Por aquí me dicen, ¿y la siembra 2020? No sé yo, ahí sí ya, por favor, no me haga hablar, yo estoy hablando en general solamente. A ver, ¿qué es otro error común que yo observo? Se presenta el diezmo bajo amenaza de castigo. Permítame un momento, por favor. Disculpen, recuerden que transmitir en vivo es complicado, hermano, es difícil. Bien, se presenta el diezmo bajo amenaza de castigo. Si tú no diezmas, te va a ir mal. Si tú no diezmas, Dios te va a castigar. Entonces, tienes que diezmar para que Dios te bendiga. Eso no tal vez, tiene fundamento en el Antiguo Testamento, mas no en el Nuevo. Aquí tengo otra pregunta, antes del último error común. Entonces, ¿se lo podría considerar un impuesto, sí o no? Claro, es que el diezmo era un impuesto. A ver, cuando hablamos de impuesto, hermanos, la idea simple es que era una imposición, por eso se llama impuesto. Y en el Antiguo Testamento el diezmo era una imposición. Las ofrendas, algunas de ellas eran voluntarias, otras también eran impuestas, los sacrificios. Entonces, obviamente que el diezmo es un impuesto en el Antiguo Testamento, era una imposición. Y cuando uno no diezmaba en el Antiguo Testamento, había maldición, pues había castigo. Ahora, hoy, en algunas iglesias, no en todas, se sigue presentando el diezmo bajo amenaza de castigo. Si tú no diezmas, te va a ir mal. Tú quieres que, o se da el mensaje diferente. Tú quieres que Dios te bendiga, tienes que diezmar. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que si no diezmas, Dios no te va a bendecir. Y tiene que ser el 10%. Entonces, presentamos el diezmo bajo amenaza de castigo. El último error común que yo veo, pueden haber más, hacer doctrinas de experiencias. ¿Qué significa esto? Que como yo doy el diezmo y me va bien, entonces es correcto asegurar al nivel de doctrina que cuando uno diezma le va bien. Y cuando yo dejo de diezmar me va mal, entonces aseguramos al nivel de doctrina que si yo dejo de diezmar me va mal. Hermano, yo conozco personas cristianas que son fieles en sus diezmos y no despegan. Les va mal en sus trabajos,
sus emprendimientos se estancan. Y hay otra gente multimillonaria que no diezma y le va recontra que bien. Entonces, otro error común es que se han hecho doctrinas de experiencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de dar las conclusiones finales? Y tal vez alguna que otra recomendación. ¿Alguna pregunta? Déjenme revisar aquí si han hecho preguntas. Recuerden en Instagram, si hay personas conectadas, por favor. La señal ya mismo se corta. Y te pido que se pueda conectar al Facebook de Tyron Ibáñez Robles. ¿Ya? Mientras se hacen las preguntas, ya mismo se va a cerrar Instagram. Déjenme cerrar Instagram de una vez. Los que están en Instagram, por favor, si pudieran pasar al Facebook Tyron Ibáñez Robles, por favor. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, esta noche? Antes de dar las conclusiones finales. Perdón. Ok. ¿En qué se basaron en el siglo VI para imponer el diezmo? Simplemente, a ver, no es que había en sí un texto bíblico como tal, porque recuerden que en ese tiempo habían rollos, ¿no? Habían papiros. Recién con la imprenta es que se tenía la Biblia. Y no es que la iglesia tenía acceso, la gente. Simplemente se fundamentaron en que la iglesia necesitaba recursos, necesitaba plata. Y rescatan la idea del diezmo, los sacerdotes, para inyectarle capital a la iglesia católica. O sea, a los historiadores que yo he leído, católicos, muchos de ellos, concluyen eso. ¿Ya? ¿Qué se refiere probadme según Malaquías? Ya, en Malaquías 3:10, Dios les dice, si usted lee desde antes, cuando no se diezma hay maldición. Cuando diezman hay bendición. Entonces cuando dice probadme les está diciendo, diezmen y verán cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Antiguo Testamento. Pueblo de Israel, ley de Moisés. ¿Está bien dar el diezmo a alguien que conozco que tiene una gran necesidad en vez de darlo a la iglesia? Ok, ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ir a eso, que eso es un tema muy polémico. Bien, si no hay más preguntas, hermanos, porque veo que o me hice entender o nada que ver, ¿no? A ver. Ya respondo. La pregunta que me están haciendo sobre el diezmo, si lo damos a la iglesia o a una persona en necesidad. Entonces, la pregunta que planteamos, ¿se debe diezmar hoy? Frente a las dos posturas que hay, sería, desde mi punto de vista, incorrecto ignorar una postura y la otra. Queda a criterio de cada uno diezmar. ¿Cuál es el principio del Nuevo Testamento? La motivación, la actitud de mi corazón. A ver, no tiene por qué saberlo, pero os lo digo. Yo diezmo. Pero eso no significa que yo solamente ofrende el 10% de mis ingresos. Yo ofrendo el 15, el 20% de mis ingresos. ¿Cómo? ¿Qué tal la productora? Hasta mucho más a veces. Y a costa de mi familia. Aquí está mi esposa. A costa nuestra. No es cierto. Entonces, porque yo entiendo que lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Entonces, yo doy el 10% por tradición, por costumbre.
pero a veces doy el 15 o el 20%. Hay otros momentos en que no doy el 10%, doy el 3 o el 5 y lo hago con la actitud correcta. Entonces, si usted tiene la costumbre de diezmar, perfecto, pero cuidado, usted está diezmando para que Dios no lo castigue. O usted está diezmando para que Dios lo bendiga. Eso no es correcto. Porque la motivación no es correcta. Usted le está teniendo miedo a Dios. Usted está diezmando bajo amenaza. O está condicionando a Dios. Entonces, si usted tiene la costumbre de diezmar, hágalo. Ahora, cuidado, usted coge este estudio para decir, uy, el pastor Tyron me dijo que no es obligación diezmar. Ahora sí, yo esa plata la necesito, la verdad. Esa motivación no es correcta. Porque en el Nuevo Testamento hay un principio del ágape, del amor sacrificial. Y usted no sabe cuántas veces, hermanos, mi familia ha dejado de comer para que otra familia pueda comer. Usted no sabe cuántas veces nos hemos dejado de comprar algo necesario, ropa, y no de marca, ahí en la bahía del regateo, para que otra persona tenga para desayunar. Mal que se lo diga. Pero solo quiero tener un ejemplo y no puedo hablar de alguien más. No sería correcto. Entonces, está el principio del ágape. Dios conoce el corazón. Ese es el principio del Nuevo Testamento junto al tema del ágape. Ahora, los aportes a la iglesia se deben priorizar a los necesitados, a los que menos tienen. A ver, no para alcahuetear la vagancia. Ese es otro problema. Que el necesitado se acostumbró a que la iglesia le dé. Y nada que produce, nada que genera. No, la iglesia está para ayudar, está para acompañar. Pero no para mantener a vagos. El trabajo es sinónimo de dignidad. Entonces la iglesia puede acompañar a personas dándoles una ofrenda para que se pongan en un negocio, para que comiencen un emprendimiento, etc. O simplemente para llevarles algo de comer y aligerar así su carga financiera. Pero la prioridad deben ser los necesitados, las viudas. Así fue en el Antiguo Testamento y sigue siendo así en el Nuevo Testamento. Eso no ha cambiado. Las ofrendas no son para hacerle más grande la casa a los pastores. Las ofrendas no son para que los pastores tengan mejores carros. Por favor. Lo digo con mucho respeto. Ahora, los pastores que dedicamos nuestro tiempo completo a la obra, obviamente necesitan vivir de manera digna. Ese es otro problema. Entonces, como los pastores, ¿cómo se llama? Somos extremistas nosotros. Por un lado, no, que los pastores se roban plata, mira el casómetro. Y por otro lado, no, que esto debe ser por vocación, por amor a la obra. Entonces, que el pastor viva como sea. O que trabaje, que no sea vago. Como que si el trabajo pastoral fuera fácil. Oiga, usted no sabe, aquí entre nos, no le va a decir a nadie más. Yo quedaría por tener un trabajo de 8 horas, oiga. Llego a mi casa, me despreocupo, me voy de vacaciones y no me están molestando. No tengo que recibir llamadas más allá de mi jefe y punto. Disfrutar mis vacaciones, disfrutar mi dinero. Yo como no quisiera tener mi propia empresa, generar, producir, visitar clientes. Pero no. Este trabajo es como el de médico, pero muchos pastores no ganamos pues como médicos, ni algunos médicos ganan como otros médicos. Entonces, nos vamos de un extremo de que el pastor tiene que vivir bien y tienen las mansiones, tienen jet privado, tienen su casa, al otro extremo, que el pastor sea por vocación, que esto, que el otro. A ver, todo obrero es digno de su salario. Tiene que tener un salario digno, que le permita vivir, no estar sobreviviendo. Pero de ahí es ilógico e inconcebible, que el pastor esté viviendo de las 1000 maravillas y su iglesia no. No tiene sentido.
No tiene sentido desde mi punto de vista, de cómo yo entiendo el Nuevo Testamento. A ver, aquí, antes de dar mis 2 recomendaciones finales, aquí preguntan, ¿cuál es el argumento para pedir siembras por valores referenciales de 100, 200? Que el Señor te va a multiplicar al 100 por 1. Esa es la base bíblica, que es sacada fuera de contexto. Que el Señor te va a bendecir al 100 por 1, te va a multiplicar. Entonces, de la cantidad que tú ofrendas, el Señor te multiplica al 100. Entonces uno comienza con la calculadora para sacar cuenta. Entonces, si yo ofrendo $10,000, ¿cuánto es 10,000 por 100? Es bastante plata, bastante ceros. Entonces se piensa todavía en cantidades físicas. A ver, por acá, por acá dicen que ya no van a diezmar, se da cuenta, ya se armó esto aquí. No, pero es una broma, me están haciendo una broma. Aquí dice, por eso Pablo le dijo a Timoteo que saque de la lista a las viudas jóvenes. Correcto. Sí, porque ellas podían trabajar, podían subsistir. El evangelio con sobreprecio, a ver, es mucho mejor que el de un médico, dice aquí Ángela, no entendí el comentario. Los pastores deben siempre tener y demostrar el amor a su congregación, dejando de ser para que otros sean en general todos los cristianos. Ya. Mi tercera recomendación, todos estos aportes, llámese ofrendas, llámese diezmos, si tú tienes la costumbre de diezmar, recuerda que la motivación es lo importante, ¿no? Forman parte de la responsabilidad cristiana de cuidado al prójimo y de adoración a Dios. ¿Ya? Parte de la responsabilidad cristiana. Y aquí respondo a la pregunta que me hicieron hace un momento. Me preguntaron, ¿es correcto si yo no doy mi diezmo a la iglesia y lo doy a algún necesitado? Permítame ser mal educado por unos segundos y responderle con otra pregunta. ¿Por qué yo no doy el diezmo a la iglesia? ¿Cuál es mi conflicto con el diezmo hacia la iglesia? La plena, ya, hablando serio. No me dé esas respuestas así bonitas, diplomáticas. No, lo que pasa es que yo iba justo el domingo a dar mi diezmo y de repente se me cruzó alguien necesitado. Entonces yo le compré las medicinas y entonces el Señor puso en mi corazón. No. A ver. Esa respuesta déjelo cuando lo entrevisten, cuando salga en un canal de televisión o en algún video. A ver, hablando la plena. ¿Por qué preferimos dar el diezmo a un necesitado que a la iglesia? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Cuál es el conflicto? A ver, no tiene que responderme por si acaso. Pero de lo que yo he escuchado, hay personas que no dan el diezmo en la iglesia porque no confían en la administración de la iglesia. Piensan que se está manejando mal los fondos. Y en palabras criollas, yo lo he escuchado de gente cristiana que tiene años en la fe, creen que se están repartiendo la plata. Así de inmaduros somos. Así de inmaduros somos. Entonces nos hacemos los espirituales diciendo, hoy no, es que voy a ayudar acá al necesitado porque tú sabes, el Señor. A ver, si la motivación es correcta, y eso solamente Dios lo sabe, a veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Si la motivación es correcta, claro que en algún momento usted puede dar su diezmo a los necesitados, a algún necesitado. Por supuesto que sí. Si la motivación es correcta. Si yo no estoy desconfiando en la iglesia, si yo no estoy señalando a quienes administran los fondos y los recursos, si yo no estoy criticando a los pastores o a los ministros o a los contadores. Pero si yo doy mi diezmo a un necesitado porque no confío, porque pienso que se reparten la plata, hermanos, esa motivación no es correcta. Y si usted me dice que es correcta,
Después de la transmisión que cerramos, me escribe por interno y me lo sustenta bíblicamente. ¿Por qué es correcto? Porque aún Jesús, siendo judío y sabiendo la corrupción que había en el sacerdocio, Jesús cumplía con todos los pagos y los impuestos de la ley, incluido el diezmo. Es más, no solamente eso, Jesús cumplía con todos los impuestos del imperio, del César. Él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si usted tiene un argumento bíblico donde me diga que es correcto, que viene de Dios, el dar mi diezmo a un necesitado, porque no confío en cómo se manejan las cosas de la iglesia, porque creo que se están repartiendo la plata, hermano, usted me muestra eso en la Biblia y yo con gusto cambio mi forma de pensar. Con todo gusto. Con todo gusto. Pero si es por la motivación correcta, perfecto. Oiga, a mí me ha tocado. Yo le dije hace un momento que mi familia y yo ofrendábamos el 15-20%. A ver, el 10%, que insisto, es por costumbre, lo hago de corazón, no pienso que Dios me va a castigar, lo doy a la iglesia. ¿No? Porque en la iglesia hay familias que hay que atender. Pero de ahí, el otro 5 o el 10% adicional, yo lo doy a personas con necesidad. Y hermano, no piense que yo tengo plata. Por Dios. La gran mayoría sabe cuánto yo recibo. Es más, en un grupo de WhatsApp yo hasta tomé una foto de mi cheque de quincena. No estoy diciendo que gano mal, pero tampoco estoy diciendo que gano una millonada. Yo percibo lo necesario para mi esposa, mi hija y para mí. Y eso que mis padres nos ayudan a nosotros, lo cual públicamente les agradezco y siempre les estaré agradecidos. Nos ayudan con la educación de mi hija, con la alimentación. ¿No? Y disculpe que no le dé cifras, porque no es correcto, pero si quiere cifras, me escribe por interno, no tengo ningún problema porque no tengo nada que esconder ni nada de qué avergonzarme. Entonces, ha habido momentos en que he tenido que ayudar a otras personas a costa de nuestra alimentación. De que en la cena y mi esposa me dice, mira, vamos a separar esto. Y yo le digo, oye, pero ¿por qué vas a dar todo? Déjanos algo para nosotros. No, me dice, Dios nos va a bendecir. Mi mujer siempre es una mujer de fe, ¿no? Entonces toca creerle. Entonces uno arma la canasta, la lleva, le soy muy sincero, con dolor, chuta, este fideito era para nosotros, mira, esta tortillita, este arrocito era para nosotros, bueno, a ver si bajamos de peso por fin, ¿no? Entonces vamos a dar de ofrenda a esta canasta. Y ha habido otros momentos en que sí la situación ha estado terrible, que no puedo dar el 10%, doy el 3, el 5% para la iglesia y un 2-3% para otras personas necesitadas. Entonces, hermanos, depende de su motivación. A ver, aquí la mayoría de escándalos en iglesias no tiene que ver con la iglesia, sino con la mayoría de pastores que tienen el control total de los recursos de la iglesia. A ver, aquí ya entramos en tema de administración eclesial. Mire, yo le voy a decir algo. Si hay pastores que tienen el control total de las iglesias, eso es responsabilidad de la misma iglesia. Cada iglesia tiene el pastor que merece. Entonces, si un pastor tiene control total, es porque hubo miembros de la iglesia que dijeron, estoy de acuerdo, y hubieron otros que no estaban de acuerdo y se callaron, y que prefirieron murmurar y hablar a espaldas, lo cual es pecado. Entonces, en lugar de exponer su punto de vista educadamente, de manera madura, espiritualmente hablando, ¿no? Se callaron, fueron allá a murmurar, a chismear y a comentar. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Cada iglesia tiene el pastor que merece. Entonces nos quejamos de muchos pastores, pero estamos callados, pues. No decimos nada. Mucho menos al pastor. Cuando vemos al pastor, uy, pastor, Dios le bendiga, pastor, que te lo... ¡Hable! ¡Hable! Oiga, yo respeto a las personas que me hablan de frente
y no están comentando en grupos de WhatsApp o en reuniones de amigos o de compadres. Yo respeto a las personas que me hablan de frente con argumentos, porque es gente que está dejando de murmurar, está dejando de practicar ese cáncer del pecado de la murmuración. Y toman la actitud cristiana, pues, de hablar de frente. Y hacer preguntas. Y no para pelearnos, no para ver, oye, vente. No, vamos a hablar. Vamos a discutir, vamos a debatir. Entonces, tan culpable es como el que dijo, sí estoy de acuerdo que el pastor tenga poderes totales, como el que cayó y murmuró. Pero como no estamos acostumbrados a ver la viga de nuestro ojo, sino la paja del ojo ajeno, pues son situaciones que se presentan, ¿no? A ver, por acá dicen el diezmo es para ayudar a familias necesitadas de la iglesia o para pago de luz, agua, teléfono, en fin, de la iglesia. Ok. A ver, hermanos. La iglesia como tal, hoy, por nuestro contexto, necesita de un lugar para reunirse. Porque no nos podemos reunir al aire libre porque nos meten presos. O sea, había que sacar permiso y todos los domingos no nos podemos reunir. Perdón. Ese lugar, convengamos que es para bendición de las familias de la iglesia. No solamente por los cultos dominicales, sino por las reuniones de los grupos homogéneos, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, matrimonios o cualquier otra actividad que se haga en ese lugar. Y también, por supuesto, para consejerías, estudios bíblicos. Entonces, convengamos que todas estas actividades de la iglesia son para beneficio de todas las familias, tanto el que necesita como el que no necesita económicamente hablando. Mantener este lugar tiene un costo. Entonces, cuando yo uso los recursos, los aportes de las ofrendas para pagar el funcionamiento del lugar, yo indirectamente estoy bendiciendo a las familias que allí se están reuniendo. Matrimonios que estuvieron a punto de terminar, pero porque fueron a un culto, porque escucharon una consejería o estuvieron en un tiempo de oración o alguna reunión, pudieron restaurar su matrimonio o iniciar un proceso de restauración. Entonces, yo les hablo del tema de los necesitados porque así era en el siglo I. ¿Qué pasaba en el siglo I? Habían los ágapes. Todo el mundo traía algo de su casa a la mesa para que todos comieran y daban también a los necesitados. Hoy, en nuestro tiempo, siglo XXI, no podemos hacer eso al aire libre, porque en el siglo I era el aire libre, usted lo hacía ahí en el patio, en la avenida, no había problema. Pero hoy tú no puedes hacer eso. Yo no puedo parar aquí afuera, en la calle, y decirle a todos mis amigos, mis hermanos, vengan, hagamos el ágape. Me meten preso. Entonces las iglesias necesitan los auditorios. Ojo que no digo templos, estoy diciendo auditorios. Para reunirse, sí, para adorar a Dios y todo lo demás, pero también para bendecir a las otras familias. Y una bendición integral. ¿Cuál es el problema allí? Escuche bien esto, mi punto de vista. El problema es que le damos más énfasis al cuidado del edificio que a las familias. Entonces tenemos un edificio inmenso, lujoso, pero tenemos media iglesia, familias de la iglesia, que están pasando hambre y necesidad. Ese es el problema, desde mi punto de vista. Entonces tenemos grandes edificaciones, lujosas, pensando que hay que darle lo mejor al Señor y que eso significa darle lo mejor al Señor, y hay familias en nuestra iglesia que están en necesidad. Ahí hay un doble discurso. A ver, por aquí otra pregunta, sin ánimo de pelear, hay prácticas donde en la iglesia se menciona colocar el nombre de la persona que diezma. ¿Es eso correcto? A ver, mi punto de vista, no. No. Yo creo que la mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda. Yo creo que
no hay que ser público, algo que debe ser íntimo, espiritualmente hablando y bíblicamente hablando. Así yo entiendo esto. Sin embargo, hay iglesias donde por temas de contabilidad, de administración, temas que yo no entiendo porque no es mi campo, piden que no solamente pongan el nombre, sino su número de cédula, su número celular, su dirección, no sé, llevan registros, no sé, clasifican a los miembros a ver quién desma, quién no. No tengo claro cuál en sí el panorama del por qué el uso del sobre. Imagino yo, en ese ideal que tengo de que hay buenas intenciones, que es por un tema de contabilidad, de administración, ¿no? Etcétera. Pero bíblicamente, o sea, no es que si usted no llena el sobre es pecado. A eso quiero llegar. No es que si usted no usa el sobre es pecado. No. Ahora, si una iglesia a mí me solicita por temas de administración, por temas de contabilidad, que ponga mi nombre en el sobre, yo no tengo problema. O sea, y, la verdad, lo único que a mí me interesa es que Dios vea mi corazón al momento de ofrendar. De ahí, si alguien se entera, no se entera, de ahí, ¿qué hagan con el dinero? Mire, yo tengo que dar cuentas a Dios por la actitud de mi corazón al momento de ofrendar. A ver, está hablando Tyron Ibáñez Robles en primera persona. Yo. De ahí, o sea, trato de ver el ejemplo de Jesús. O sea, Jesús cumplía con todas las normas judías, cumplía con el imperio, a pesar de la corrupción que había. Porque al final, hermanos, todo el mundo va a dar cuentas. Todo el mundo va a dar cuentas. Y a veces nosotros perdemos tanto tiempo pensando en las cuentas que otro tiene que dar, en lugar de estar pendientes de las cuentas que yo tengo que dar. Entonces, a mí me interesa que Dios, tener la motivación correcta para que Dios al momento que yo ofrende o dé mi diezmo como una ofrenda, vea mi corazón y yo sacarle una sonrisa a Dios. Punto. Y ahí, hermanos, miren, todos vamos a dar cuentas. Y la verdad, yo en los últimos 8 años estoy tan ocupado de las cuentas que tengo que rendirle a Dios que no tengo tiempo para pensar en las cuentas que otros tienen que darle a Dios. La verdad. Si usted tiene el tiempo, maravilloso. Pero la verdad yo no tengo el tiempo. Estoy tan pendiente de no desviarme del camino, de no serle infiel a mi esposa, de no faltarle a mi hija, de pedir perdón si me equivoco, de la iglesia como tal, de tomar decisiones sabias. Que estoy tan ocupado pensando, orando, estudiando la Biblia, que no tengo tiempo para ver qué los demás hacen o dejan de hacer. A ver, por acá dice, esto uno lo puede ver en el canal de redes sociales, por control, sí. Pastor, ¿es correcto que si no se diezma no puedo servir en la iglesia o que si se diezma, si estoy apto para servir en la iglesia? Ay. A ver, bueno, acá William nos dice, ¿no? Que el tema de los nombres en los sobres es por efectos del control ante el SRI. Mira, yo no sabía eso, ¿no? Qué bueno. Entonces he estado haciendo bien, ¿no? Que tienen que llevar registros, William, de quienes aportan, ¿no? Me imagino que es así ante el SRI. Acá también Karimé dice, ¿no? Por contabilidad deducibles para con el gobierno. Perfecto, no tenía claro eso, ¿no? Pero gracias por la información. Entonces, son cosas gubernamentales, ¿no? Que, o sea, insisto, yo no tengo problema en poner mi nombre, Tyron Ibáñez, estoy diezmando 10 centavos o $100 algún día, ¿no? Listo. Mi preocupación es que Dios vea mi corazón y esté correcto. A ver, déjenme ir en orden, que hay preguntas aquí. ¿Es correcto que si no se diezma, no se puede servir en la iglesia o que si diezma estoy apto para servir en la iglesia? A ver. Si no se diezma, no se puede servir. Déjeme
ser sabio para esto. Permíteme responderle de esta manera, que es mi última conclusión. Hermanos, el no realizar los aportes, llámese ofrenda, llámese diezmo, es considerado pecado. ¿En función de qué digo esto? Santiago 4, versos del 15 al 17, dice así. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si yo sé que es bueno ofrendar o diezmar, o sea, insisto, dar mi diezmo como ofrenda, y no lo hago, o sea, ya es un hábito no hacerlo, estoy pecando. Es pecado. Ahora, si eso es causal para que alguien no sirva, a ver, depende de cada pastor. Personalmente, y escúcheme bien esto, personalmente, cuando alguien vive en pecado siendo creyente, no está apto para servir. Porque todo aquel que sirve en la iglesia, según la Biblia, cumple una función de diácono. El que sirve, asiste a los pastores o al obispo. Y hay requisitos para los diáconos. No, esto el próximo jueves lo vamos a revisar. Lo hablé en algún momento en la iglesia donde pastoreo, en un sermón dominical, pero vamos a hacer un estudio de eso. No. O no sé si ya vimos, Héctor, si me estás escuchando, ya vimos de los diáconos, los obispos, no me acuerdo bien. No, ya también voy a revisar yo. Pero si un obispo, pastor o un diácono está en pecado o no cumple el perfil que plantea Pablo tanto a Timoteo como a Tito, no está apto para servir. ¿Ya? Esto no significa que el obispo o el diácono o la persona que sirve tiene que ser perfecto. Estamos hablando de vivir en pecado, de practicar el pecado, ya como deporte. Entonces, si una persona tiene por hábito no ofrendar o no diezmar, sabiendo que esto es algo bueno, insisto, estoy hablando del diezmo, hermanos, no como en el Antiguo Testamento. Por favor, recuerde todo lo que hemos hablado. No, aquí estoy hablando del diezmo en función de ofrendar el diezmo con la actitud correcta. Si usted no tiene la costumbre de diezmar, listo. Si tiene la costumbre de diezmar, maravilloso. Lo importante es la actitud del corazón. Dios eso bendice y Dios eso multiplica. Entonces, si alguien tiene el hábito de no ofrendar, de no aportar, eso es un mal hábito y está viviendo en pecado y no debería servir. Pero si alguien por X y Z razón, por circunstancias ajenas, no puede ofrendar, no es razón para que no sirva. Pero insisto, esto depende de cada pastor y de cada iglesia. Pero le estoy dando yo mi posición, al menos como yo manejo la iglesia, ¿no? Yo creo que esto, el ofrendar, el diezmar, así como la oración, lectura bíblica, eso es íntimo, eso es personal. Como que yo diga, a ver, el que no ora no puede servir. A ver, por favor, si no estoy orando, ¿qué clase de cristiano soy? Como el que yo diga, el que no lee la Biblia no puede servir. A ver, si no leo la Biblia, no me estoy alimentando. Pero no, lamentablemente se ha hecho énfasis en los diezmos, porque están los ingresos, pues. Entonces, ya quisiera que nosotros escucháramos, a ver, ¿quién está orando? ¿Quién lee la Biblia? A ver cuántos se quedan sin servir. Pero no, yo creo que eso forma parte de nuestra intimidad con Dios. ¿Ya? Pero es mi posición personal, no tienen que estar de acuerdo. ¿Las primicias son válidas en nuestro tiempo? No, eso corresponde a la ley de Moisés, ley judía, Antiguo Testamento. Eso ni siquiera las primicias están antes de la ley mosaica. O sea, no hay registro de primicias antes del pueblo de Israel, solamente el diezmo.
¿no? Según el pensamiento no dispensacionalista. ¿Ya? A ver. Si es diezmo es personal, como la iglesia lo sabría, ¿acaso hay control especial de los que diezman u ofrendan? Bueno, en algunas iglesias sí hay ese control. Yo conozco muchas. Tienen registros de los diezmadores fieles, los regulares y los infieles, ¿no? Por decir un nombre. Pero sí hay un registro. De hecho, usted va a iglesias y hay iglesias de algunas denominaciones que me han invitado y yo, como ando de curioso, dice mi esposa, ¿no? Yo veo ahí ¿cómo se llama? Ay, las carteleras, se me fue el nombre de vidrio, las vitrinas, creo, no sé. Entonces usted ve un listado allí de los que ofrendan, de los que diezman. No, hay iglesias que tienen esas políticas, no significa que esto sea bíblico, pero hay iglesias y hay iglesias también, ¿no? Ya, aquí me respondió Héctor, no hemos visto lo de los diáconos. Entonces el próximo jueves vamos a hablar de obispos y diáconos, cuál es el perfil que tienen ellos al momento de servicio, ¿no? Según lo que le dice Pablo a Timoteo y a Tito. Es un lindo estudio eso. Déjeme ver por acá. Aquí Víctor Manuel me recuerda que lo vimos en el auditorio sobre los diáconos, ¿no? Lo vamos a hacer en línea para aquellos que no pudieron estar, que creo que es la gran mayoría, ¿no? Aquí dice lo importante es dar con una buena actitud, ya sea el 10% u otro porcentaje mayor o menor. De acuerdo. En la actualidad el diezmo o ofrenda no sería mandatorio, sino voluntario con la finalidad de sostener gastos administrativos, operativos, ayudar a los hermanos con dificultades. De acuerdo. ¿Sí? Conozco el caso de alguien que le llenó una planilla que estaba atrasada con el diezmo. Sí es cierto, ¿no? Y hay personas que dicen voy a ponerme al día con el Señor, ¿no? No diezmé un mes, 2 meses, entonces vamos a tirar números, le debo tanto a Dios, ¿no? Entonces llenamos el sobre, ponemos la cantidad. Entonces, hermanos, lamentablemente son pensamientos que responden a una falta de estudio bíblico, de formación bíblica. A ver, si yo voy a ponerme al día con el Señor, ¿a cuenta de qué? ¿Para evitar un castigo? ¿O para que Dios me bendiga? ¿Para condicionarlo a Dios? ¿Para qué? O sea, para mí el Nuevo Testamento, como yo lo he leído, o al menos como lo hemos leído hoy, tiene que ver con la actitud del corazón, dar con alegría, dar con alegría. El Señor siempre nos prospera. Y según como hayamos prosperado en la semana, separo una parte, la tengo lista. No es que a veces voy, Dios mío, hay que ofrendar, oye, sácate ahí el dólar, préstame un centavo, préstame, me faltan 5 centavos. Hay que preparar esto de aquí. Es lo que Pablo recomienda. Y hay que dar con la actitud correcta. El sembrar generosamente tiene que ver con la actitud del corazón. Si yo doy con alegría, con agradecimiento, con una actitud de adoración. Y el sembrar escasamente es cuando yo doy con tristeza y por necesidad. Y eso, hermanas y hermanos y primos que nos están viendo, los que están apartados, solamente lo ve Dios. Muy bien. Entonces, estamos cerrando ya, hermanos. Ya cuando veo que nos comenzamos a reír, entonces ya significa que ya tenemos que ir cerrando. Les comparto, hermanos, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Ahí están, ahí va a aparecer. Tenemos 2 cuentas en nuestra iglesia para sus aportes. ¿Sí? Quiero que sepa, nosotros estamos dando prioridad a la gente, a las personas. Como la gran mayoría sabe, nosotros tuvimos que entregar el lugar donde nos reuníamos porque o era sostener el alquiler, que era un alquiler alto, o ayudar a las familias de nuestra iglesia. Entonces, los hermanos fundadores de la iglesia y los hermanos que me ayudan a mí en el trabajo pastoral, juntos decidimos poder priorizar a la gente. ¿Sí? Entonces, entregamos el lugar. Hoy no tenemos un lugar físico para reunirnos, pero estamos ayudando a las familias con alimentos, ¿no? Ahora, hay mucha necesidad, hermanos. Hay familias que tienen que pagar renta y que los van a sacar de la casa. Usted no sabe qué impotencia tengo de no darles todo el dinero que deben de renta. Pero estamos priorizando comida y medicinas para todos ellos. Y los que tienen bebés,
pañales. Quiero que lo sepa. ¿Sí? Entonces, para que usted pueda realizar sus aportes según como Dios le haya prosperado y como usted haya propuesto en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. Estamos cerrando, hermanos. Gracias. El próximo jueves vamos a hablar sobre los obispos y los diáconos, ¿no? Que justo salió este tema y yo creo que es importante verlo ahora aquí en línea. ¿Cuáles son las condiciones o cuál es el perfil de las personas que deben servir en una iglesia o en el cuerpo de Cristo? Próximo jueves, obispos y diáconos, Héctor. Por fin cerramos el tema de las maldiciones, ¿no? Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos el día domingo a las 11:30. Vamos a tener Santa Cena. Así que tenga preparados sus implementos. No olvide un pancito, una galletita, un jugo. No tiene que ser de uva, una limonada, algo. No vaya a ser un jugo espeso porque ahí nos atoramos todos, ¿no? Sino algo que se pueda digerir. Son elementos simbólicos. Y esté preparado para ese tiempo, ¿no? De recordar la cena del Señor este domingo 11:30. Nada más. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.